22 del Evangelio de Lucas, capítulo número 22 del Evangelio de Lucas. ¿Cuántos están aquí todavía gozosos? Amén. Mire, hermano amado, cuando yo muera, si usted todavía está en la tierra y si el Señor no ha venido, yo quiero que me recuerde por algo, que siempre lo andaba apoyando y lo andaba motivando a que usted expresara vida, la vida de Dios. Yo quiero que usted recuerde eso. ¿Sí? ¿El Hijo de Dios tiene vida? Ay, Dios, parece que no. ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios tiene vida? Fíjese que Jesús apareció y dijo: yo vine para que tengan vida. Y vida en abundancia. Entonces, una persona que tiene vida en abundancia, hermano amado, la expresa. ¿Cuántos saben que los ojos son las ventanas del alma? Vaya, yo le quiero ver los ojos un ratito a usted. Quiero verle los ojos. ¿Brillan los ojos? ¿Brillan los ojos? ¿Le brillan a usted los ojos? Porque una persona que no le brillan los ojos no tiene vida. Hay gente muy apagada. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos la vida de Dios, hermanos amados. Entonces nuestro rostro debe expresar alegría, gozo, felicidad. Ay, hermano, pero ¿cómo me puede decir eso si mañana no tengo para comer? No importa, el Dios en el que usted cree le va a proveer, aunque tenga que hacer algo con el vecino y le meta un billete debajo de la puerta. Dios le va a proveer. ¿Cuántos lo saben? Hermano, yo estoy triste porque fíjese que mi papá y mi mamá están enfermos. Crea en el Dios que es sanador, que puede hacer milagros, que puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Por eso, por favor, hermano amado, recuérdese que lo voy a estar apoyando para que usted exprese gozo, exprese alegría. Amén. No puede ser que un hijo de Dios esté todo apagadito. No, hermano amado, ¿usted cree que el Señor se sentiría contento de saber que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y hace todo lo que hace por nosotros todos los días? ¿Cuántos ángeles habrá enviado hoy para cuidarlo a usted? Y usted no se dio cuenta. Y está aquí y no expresa gozo. Como yo digo lo que el Señor me pone, ¿verdad? Agárrese. Muchos aquí oyen música del mundo. ¿O no? Y se sienten hasta alegres y hasta se quieren mover así con ciertos ritmos. Yo nunca aprendí a bailar, pero saber cómo es eso, pero más o menos. Aprendí a bailar en el espíritu, a danzar en el espíritu. ¿Se da cuenta usted que cuando hay gente que cuando está triste pone la radio y se pone una su cumbia, una su salsa, o hace algo? Fíjese que otros se ponen a ver una película de risa con Mr. Bean o Cantinflas para sentirse bien. Y no le digo que no haga eso. Ahora lo del mundo lo dejo a su criterio, porque me parece que son ministraciones meras raras, pero allá usted. Pero ¿por qué no, hermano amado, poner cantos de alabanza al Señor que levanten nuestro espíritu, hermano? Amén. Gloria a Dios. Siempre le recuerdo a usted que no quiero sentirme en una iglesia presbiteriana o bautista, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí vienen del LIM, hermano? A ver, levántenme la mano los que vienen del LIM. Entonces, me extraña. Yo creo que éramos todos, incluyendo gritones, ¿verdad? Mire, hermano amado, a mí no se me olvida cuando las primeras veces que yo estuve en el LIM, ¿sabe qué me impresionaba? Cuando se metía el pueblo a adorar. 3,500 personas en la nave principal del primer nivel, más los mezanines, etc. Pero ¿sabe cómo se oía? Como el sonido de muchas aguas.
¿Sabe cómo recuerdo yo eso? Como que un montón, miles de avispas estuvieran adorando. Así se oía. Y nosotros venimos de ahí. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué le pasó? ¿Se enfrió? ¿Se formalizó? Esa era cosa de niños espirituales. Prefiero pastorear niños. No se le olvide de dónde viene usted. Acuérdese, yo no estoy hablando de una organización ni de un hombre. Estoy hablando de lo que nosotros a través del doctor Otoniel Ríos Paredes conocimos. Así que usted tome libertad, hermano amado. Fíjese que yo estaba orando ahí para el momento de los dones. Porque yo sé que aquí hay gente que tiene dones, pero no los suelta. Se los traga. Suéltelos. Que Dios hable por medio de usted. Bueno, después de tanto regaño, espero que no lo tome así. Vayamos a lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Hoy vamos a ver la fe para la zaranda. La fe para la zaranda. Espero no ser profético hoy, pero ojalá fuéramos proféticos, porque dice el apóstol, sobre todo que profeticéis. Y los tradicionales evangélicos nos han traducido eso, sobre todo que prediquéis. No, hermano amado, todavía hay profetas, muy pocos en el mundo. Anoche yo escuchaba a un profeta. Tengo testimonio en mi espíritu que es de los poquitos que hay, aunque hoy se presentan miles y miles en todo el mundo. Y ese hombre con 75 años y 50 años de predicar, decía cosas bien tremendas. Y es que ¿sabe por qué tengo testimonio en mi espíritu que es profeta? Porque para mí el verdadero profeta de Dios en estos tiempos tiene un mensaje atronador hacia la iglesia. Tiene un mensaje que pone la carne de gallina. Tiene un mensaje que hace que los pelos se le pongan a usted de punta, y no porque vio a un monstruo, porque vio a un espanto. El verdadero profeta de Dios se levanta, y Dios lo levanta, mejor dicho, Dios lo levanta. ¿Sabe para qué? No para que le ande profetizando a cada uno de los hermanos qué es lo que le va a pasar mañana. Dios no necesita hacer eso. Dios levanta un verdadero profeta para mostrar el verdadero estado de la iglesia. Porque así lo hizo en tiempos del Antiguo Testamento. Usted ha escuchado muchas veces eso y lo va a seguir escuchando, porque los profetas del Antiguo Testamento se levantaron única y exclusivamente para decirle a los reyes, a los sacerdotes y al pueblo en general cuál era su condición, y no tenían miedo de decir aquello, a pesar de que podía constituir, y constituyó en muchos casos, la muerte. Significó para ellos la muerte. Hoy no vemos profetas así, hermano. Yo dudo mucho de aquel que viene y siempre viene con buenas intenciones. Hermano, Dios te ha levantado como apóstol. El Señor te va a dar un ministerio 5 veces más grande. Yo a esos profetas no les creo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado no en que los ministerios crezcan, hermano. Dios está interesado en que su iglesia se arrepienta. Dios está interesado en que usted y yo cambiemos de una vez por todas. Hermano amado, yo cada vez que chequeo mi edad en Cristo me asusto, porque tengo 39 años de andar en Cristo. Y sospecho que todavía no me parezco mucho a Él. Y si he caminado 39 años con Él, ya debería ser muy parecido a Él. ¿Y usted cuántos ha caminado? Dime con quién andas. Si usted anda con Cristo, se va a parecer a Cristo.
Pero si usted anda con la religión, se va a parecer a la religión. Y la religión es fea, hermanos. Por eso, yo le traigo hoy la fe de la zaranda que prueba al Hijo de Dios. Y si Dios lo permite, vamos a compartir después, hoy no va a dar tiempo, la fe del Getsemaní. Pero eso va a ser otra cosa. Capítulo 22, ya lo tiene ahí usted, ¿verdad? Verso 31 dice, Simón, Simón. Es interesante que no le dice Pedro. Jesús utiliza el nombre hebreo de Pedro. ¿Sí? Simón, Simón. Cada vez que aparecen dos palabras repetidas en el Nuevo Testamento, especialmente expresadas por Jesús, hay que ponerle mucha atención a lo que va a decir. Es más o menos como, de cierto, te digo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Simón, Simón. Dice, mira que Satanás os ha reclamado, versión Las Américas, para zarandearos como a trigo. Inclina ahí su rostro un momentito. Padre, necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos que tu Santo Espíritu pueda hablar. Necesitamos, Señor, ser instrumentos para que sea tu palabra la que corra y no la nuestra. Tus pensamientos y no los nuestros. Por eso, Señor, danos hoy tu palabra, que sea más cortante que espada de dos filos, que penetre a esa división entre el espíritu y el alma. Señor, que sea rema, que produzca fe para ser transformados, que podamos hoy, Señor, llevarnos un tesoro de revelación en nuestro corazón que nos pueda permitir caminar el tiempo que nos resta. En el nombre de Jesús. Amén. Usted recordará que Pedro es uno de los más emblemáticos de los discípulos de Jesús. ¿No es cierto? Las características del apóstol Pedro son muy llamativas. Pedro era un hombre que actuaba y después pensaba. Pedro era impulsivo. Muchos de nosotros, quizá en diferentes estadios de nuestra vida, nos identificamos con la personalidad del apóstol Pedro. Pedro, los psicólogos dirían, tenía una personalidad tipo A. Así como la de Giovanni, ¿no? ¿Verdad? Es A más, diría la esposa. Los que somos eléctricos nos identificamos un poco con Pedro. Pero Pedro realmente fue un hombre como en este caso, porque fíjese que él se distinguía. Pedro caminó sobre las aguas y fue el único. ¿Sí? Pedro negó al Señor y por lo menos fue el único que quedó escrito, porque estoy seguro que a los otros les hubiera pasado lo mismo. Pero Dios quería hacer algo en la vida de Pedro. Fíjese que Simón viene del hebreo Shimeón, uno de los 12 patriarcas. Si no estoy mal, fue el primero que nació de Jacob. Y viene, ¿o fue Rubén? Rubén fue el primero, bueno, de los primeritos, Shimeón. Y viene de una raíz que significa oír. Oír. Así que el nombre que le pusieron a Pedro fue para ministrarlo, para que fuera un hombre que aprendiera a oír. Pero no es el oír normal. La idea de esta raíz, shamá, es oír inteligentemente. Es decir, poner todo el sentido. No como un esposo normal oye a una esposa normal. ¿Sabe cómo oye un esposo normal a una esposa normal? Solo le ve que mueve la boca y no sabe qué está diciendo.
Hay muchos hombres que cuando oyen a su esposa se ponen en automático y la miran, pero no la están escuchando. ¿Cuántas mujeres aquí me dan la razón que cuando hablan con sus esposos a veces sienten que no las están escuchando? Levántenme la mano a ver cuántas valientes hay aquí. Hay bastantes valientes. Normalmente la mujer siente que su esposo no le escucha. Por eso venga al retiro. Uno de los enemigos es la comunicación. Los hombres y las mujeres no saben cómo comunicarse. No sabemos a veces cómo comunicarnos. Y eso genera grandes problemas. Simón es oír, como que la administración para la vida de este hombre era que aprendiera a oír. Pero si conocemos bien a Pedro, lo que más le costaba a Pedro era oír. Porque él se movía muy activamente. Sin embargo, lo interesante de él es que es el único al que, como dije, lo piden para zarandearlo. ¿Pero quién lo pide? ¿Quién lo pide? Don Sata. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? No fue Dios el que lo pidió para zarandearlo. Y la pregunta que yo me hago, porque cuando leemos la Biblia debemos hacernos preguntas. ¿Será que Don Sata tiene derecho a pedirnos a nosotros para zarandearnos? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Tendrá derecho Satanás de pedirnos a nosotros también para darnos una zarandeadita? Aquí hay ideas encontradas. Dice que si pudo con Pedro, ¿por qué no con nosotros? Aquí dicen que no, ¿por qué no? También pidió a Job, ¿cierto? ¿Y será que usted es más grande que Job y Pedro? ¿Qué dice? Se divide la audiencia. Si pidió a Pedro, podría pedirnos a nosotros. Ahora, ojo, ¿será que Pedro abrió una puerta? ¿Será que Pedrito se portó mal? ¿Será que hay razones por las cuales nos pueden pedir? ¿O será que es parte de la prueba de la fe? Y que nosotros tenemos que descubrir una fe que nos permita sostenernos firmes a pesar de la zaranda. Ojo, ¿cuántos aquí hemos tenido zarandas? Yo un montón. ¿Y usted? ¿Usted ha pasado en la vida zarandas, en la vida cristiana? Levante la mano pues, hombre. Yo vine a pintar y todavía puedo levantar la mano. Yo no sé usted por qué no la levanta. A todos nos han pedido para zarandearnos. Dejémonos de cuentos. Nos han zarandeado. Si analizamos bien nuestra vida, hay zaranda. Ahora, la zaranda de Pedro era una zaranda muy especial, porque era la zaranda que probablemente la iglesia va a vivir al final antes de irse. Por eso yo quiero que usted ya se empiece a preparar para ver que lo que Jesús le está empezando a hablar a Pedro y lo que el mismo Jesús vive en Getsemaní marca pasos escatológicos que la iglesia del final tiene que vivir, si es que todavía nosotros creemos y se nos ha revelado que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le acontecerá al cuerpo místico. Si Jesús fue a Getsemaní, usted y yo vamos a ir a Getsemaní. Ese lugar donde se machacan así, ¿las qué? ¿Las qué? Las olivas machacadas para que salga el aceitito. ¿Cuántos quieren unción del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren nueva unción del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que el Señor realmente los llene con el aceite de la unción? Entonces prepárense para la machacada. Esa última machacada llevó a Jesús a la cruz. Y nosotros necesitamos las machacadas de ese tipo para morir al yo.
¿Usted se ha dado cuenta que nosotros queremos muchas cosas? Anhelamos muchas cosas. Nos encaprichamos con muchas cosas. ¿Sí? ¿Cierto o no? Y movemos cielo y tierra para agarrar aquello que queremos. Y no necesariamente estoy hablando que lo que queremos es bueno o malo, porque a veces queremos cosas buenas, pero que Dios sabe que nos van a hacer daño. Y en esa machacada final, Dios también va a producir la última fe que nos va a permitir llegar al tramo final. ¿Me está entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Sigamos entonces. Dice, Satanás. Nunca, porque no me gusta estudiar a Satanás. Mejor estudiar a Jesús. Primera vez que me pongo a estudiar el término en los originales. Y Satanás quiere decir el acusador. Fíjese que yo no sabía que es de origen caldeo la palabra. No es ni hebreo, ni griego, sino que es caldeo. Por eso ahora entiendo que los caldeos de los tiempos de Daniel, en Babilonia, nota que hay unas Biblias que dicen los caldeos, otros ya las versiones más modernas dicen los adivinos. Pero dice, los caldeos no pudieron darle el significado de los sueños a Nabucodonosor. Esos cuates eran conocedores de las profundidades de Satanás. Por eso Babilonia, en contraposición a Jerusalén, usted tiene que entender que en la Biblia el lenguaje babilónico y el lenguaje que sale de Jerusalén son diametralmente opuestos. Babilonia habla de las tinieblas, mientras que Jerusalén habla de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es que existe una Babilonia ancestral. Pero no nos vamos a meter a eso, no nos interesa eso. Ahorita, origen caldeo, o sea que de Babilonia surge la palabra Satán. Se puede traducir como un oponente, opositor, enemigo, archienemigo de lo bueno. Fíjese que la raíz más, porque esta viene de una raíz que significa atacar. ¿Cuántos saben que Satanás nos quiere atacar y nos ataca, hermano? Jóvenes que están aquí, ¿ustedes alguna vez han sentido el ataque de Satanás? ¿O no? ¿O creen que ese es puro cuento? Porque fíjese que una de las maneras como el mismo Satanás ha tratado de engañar a toda la gente pensante del último siglo y que estamos caminando, es que los estudios los hacen creer que Don Sata es puro mito, es cuento de la abuelita. Muchos de los jóvenes se encuentran con catedráticos materialistas en las universidades que les van a decir, ¿y vos todavía crees en el diablo? Y como lo miran así, uno dice, no, solo por salir del paso, ¿no? Sí, es una de las mejores estrategias. ¿Cuántos saben que Satanás está vivo y activo? Sí, hermano. Por eso mi pastor, mire, qué bueno recordar. Yo quisiera que la generación que queda pueda recordar algunas de las cosas que yo enseñé, así como yo recuerdo las cosas que me enseñó mi pastor. Pero frases muy sencillas, pero tan impresionantes, que pueden encerrar en una sola frase un mensaje completo. Él decía, Dios vivo, diablo vivo. Si nosotros creemos que Dios está vivo, también Don Sata está vivo y te quiere atacar.
Te quiere comer entero si puede. Por eso dice que él anda como león rugiente. ¿Ha oído usted el rugido de un león? Yo vivo como a 1 kilómetro ahora de la Aurora. Y la vez pasada me dijo, ya oí. Se oía. A 1 kilómetro. O 2 tal vez. ¿Cuántos creen que hay rugidos de Don Sata que nos quieren almorzar, hermanos? ¿Está usted consciente de eso? Lo que pasa es que se viste como ángel de luz. Lo que sucede es que sus artimañas y sus trampas son tan sutiles que caminan abundantemente en internet, caminan abundantemente en la televisión, caminan abundantemente en el cine y en todo el sistema que conforma el mundo. ¿Cuántos saben eso? Bueno, él es un acusador. El acusador pidió a Pedro. Ahora, una de las cosas que más me llama la atención a mí, hermano amado, en este verso, que lo vamos a ir viendo palabra por palabra, el 31 dice, mira que Satanás os ha reclamado, dice esta versión. Otra versión dice, os ha pedido. ¿Cómo dice la suya? Os ha pedido, ¿verdad? Bueno, esa es una palabra griega que literalmente es demandar. Satanás demandó a Pedro. Hoy no está la hermana Daris. Venga, hermana Daris. Así rapidito, me va a ayudar a predicar hoy. Rapidito, venga. En 30 segundos díganos qué es una demanda. No le suelto el micrófono porque si no, ¿qué es una demanda? Es un escrito por medio del cual una persona presenta una denuncia o una demanda en contra de otra persona que le ha ofendido o ha cometido algún delito. Muchas gracias. ¿Escucharon aquí? No escucharon. Venga otra vez, hermano. Vamos de este lado porque no sé si el sonido nos ayuda. Aquí sí, ¿escucha bien? Vaya. No se va a comer el micrófono, pero lo tiene que tener cerca. La demanda es un escrito inicial por medio del cual una persona demanda o denuncia a otra que ha cometido una falta o un delito contra ella. Gracias. Bueno, ¿será que Satanás podía hacer eso con Pedro? Lo estaba requiriendo. En los términos legales, si usted lo logró comprender, yo puedo demandar, por ejemplo, a una persona que tiene un negocio y que el piso era cerámico y se puso a echar agua. ¿Cuántos saben que un cerámico con agua es peligrosísimo? ¿Cuántos saben eso? Echó agua y no puso un rótulo que dice, cuidado con el piso, está mojado. Y yo me doy la gran resbalada, me golpeo la columna y me quedo sin caminar. ¿Podré demandar? En este país no. En otro país probablemente funciona, porque aquí se pagan a los jueces, ¿verdad? Gracias a Dios que no a todos. Vuelvo al punto. Si Satanás demandó a Pedro, y yo me pregunto, porque a mí me gusta hacerme preguntas. Las preguntas que yo me hago es, ¿dónde está la corte donde fue a demandar Satanás a Pedro? ¿Tiene acceso don Sata? Sí, lo demuestra el ejemplo de Job. Y vinieron los hijos de Dios y entre ellos iba don Sata. Ahora note usted que si Satanás tenía
cómo demandar a Pedro es que había un sumario, había una lista de cosas. Quiere decir que nos pueden pedir para zarandearnos si hay alguna lista. Y yo sospecho que todos tenemos nuestra listita negra. ¿También usted tiene su listita negra por ahí? ¿O ya le ponemos el halo de santo? ¿Habrán algunas faltitas por ahí escondidas? ¿Aló? Fíjese pues, os ha pedido, eso de os ha pedido, cuando está solo pedido, no da toda la idea. Por eso Américas traduce, os ha reclamado. Y cuando yo reclamo algo es porque tengo derecho. ¿Estamos de acuerdo? Voy despacio porque me interesa que usted vea esto. Porque la fe para la zaranda tiene que ser lo suficientemente fuerte, porque, hermano amado, una zaranda del enemigo, de una vez te lo digo, es para matarte. La zaranda que venía a Pedro era para sacarlo de la fe. Era para que la fe en él se muriera. Sigamos leyendo. Para zarandearos como a trigo. Hermano, ¿y qué será eso de la zaranda? Fíjese que viene de una palabra que significa, o mejor dicho, la raíz de esa zaranda es... ¿Usted se ha dado cuenta que aquellos arneros que hacen los albañiles? ¿De qué lo hacen? ¿De qué hacen los arneros para afinar la arena? Cedazo. Si usted quiere clases gratis, si usted quiere hacer un cernido vertical, usa un cedazo de un 16 de pulgada. Si usted quiere hacer un repello, como es más grueso el grano, 3/16. Bueno, volvamos otra vez al punto. Cuando le dijeron a Pedro que lo iban a zarandear, le están diciendo, te vamos a tamizar, Pedrito. Pero le dijeron que lo iban a hacer como a trigo. Eso me da mi paz. Porque déjeme decirle que solo se zarandea al trigo. En ninguna parte de la Biblia dice que se zarandea la cizaña. Así que si a ti te han zarandeado, tú tienes que tener la certeza de que eres trigo, hermano amado. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el trigo tipifica al Hijo de Dios. Y la cizaña tipifica al hijo del otro lado, al hijo del malo. Amén. Para zarandearos como a trigo. Aunque era una costumbre normal en lo cotidiano del pueblo de Israel en esos tiempos, todavía nosotros creo que podemos ver aquellos que allá por el altiplano, no sé si todavía está eso, porque cuando yo viajo ahora al altiplano me doy cuenta que ahora hay máquinas, ¿verdad? Para sacar la paja y solo tira el grano, ¿verdad? Ya ni trigo siembramos. Ya muy poco trigo. Pero lo cierto es que en antaño se hacía precisamente de esa manera para poder mover el trigo al viento, ¿sí? En la época de la cosecha, y que quedara solo el grano desnudo. Se iba la paja, ¿sí? Y de alguna manera si había cizaña, yo me imagino que los agricultores la separaban, tipificando lo que van a hacer los ángeles, porque note usted que no vamos a ser los hombres. Gracias a Dios, no me va a tocar a mí, hermano, la enorme responsabilidad de decir, este es trigo, este es cizaña, este es trigo, porque me voy a equivocar, de repente le voy a llamar cizaña al trigo a usted. Gracias a Dios que van a ser los ángeles del cielo, dice la Escritura, ¿verdad? Muy bien, entonces venía zaranda. Ahora veamos cuál fue la zaranda de este hombre. Pero antes el Señor, qué bueno tener una palabra donde el Señor nos anticipe. Porque ese era un anticipo para Pedro. Y sabe que Pedro no oyó al Señor. ¿Se acuerda que su nombre era Simón, Simón? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Óyeme, óyeme.
¿Estamos de acuerdo? Simón viene de la raíz oír, entonces le está diciendo, Simón, Simón, le está diciendo, presta atención, Simón, porque lo que te viene va a estar serio. ¿Cuántos de nosotros hemos oído o hemos tenido un sentir del Espíritu que la cosa viene fuerte en nuestra familia, viene fuerte sobre nuestros hijos, viene fuerte sobre el trabajo, viene fuerte sobre un montón de cosas y no escuchamos? Óyeme, óyeme, le dijo a Pedro. Te han pedido. Te pidió a alguien fuerte para zarandearte. Pero qué lindo que después de que le da... Hermano amado, ¿a usted le gustaría una profecía de ese tipo, así personal? ¿Le gustaría una de esas? Pues le cuento que Jesús se echó esa profecía a Pedro. ¿Me va a aceptar usted una de esas cuando yo le diga, de parte del Espíritu, hermana fulana de tal, la van a zarandear? Es capaz que usted me dice que lo zarandee su abuela y se va de la iglesia. Porque así somos. A nosotros nos gusta que nos vengan a decir solo cosas bonitas, ¿no es cierto? Pero cuando vienen con palabras, mire hermano, yo he entendido que la voz de Dios en estos tiempos está viniendo no para sobarle la cabeza a la gente, está viniendo para que nos arreglemos. Qué interesante es ver que el Señor la profecía la dio completa. Y mire qué palabras más consoladoras, pero Pedro no escuchaba. Pero yo he rogado por ti. ¿Cuántos de los que vinieron hoy a orar a las 5:30 de la mañana? Yo no vine, estaba espaldas planas hoy. ¿Cuántos de los que vinieron hoy a orar estoy seguro que intercedieron por alguien? Porque mire hermano, yo vengo a orar aquí a las 5:30 de la mañana para interceder por muchos de ustedes. Y yo creo que muchos de los hermanos que vienen a orar, oran por sus hijos, oran por su esposo, si es mujer, oran por su esposa, si es varón, están orando. Pero ninguno de nosotros tenemos la calidad de intercesión que tiene el intercesor por excelencia. Por eso cuando recientemente yo escuché la tesis de un predicador que dijo, el séptimo sello ya se abrió. Uy, dije yo. Y después tuve la oportunidad de platicar con él y decirle, mira, si ya se abrió el séptimo sello, se terminó la intercesión. Bueno, eso no te lo puedo probar, me dijo. Entonces deja de estar diciendo esto, le dije. Sin embargo, hermano amado, independientemente de ese puntito, ¿cuántos saben que tenemos un intercesor por excelencia que todos los días, a toda hora, está intercediendo cada vez que tú ya te vas a cometer pecado? El Espíritu de Dios, pero el intercesor llamado Cristo está intercediendo con todas sus fuerzas para que tú no caigas. Si nosotros supiéramos el trabajo que le damos a Dios cada vez que vamos a pecar. Porque mire, hermano amado, ¿cuántas personas han cometido un pecado aquí? Y aquí se los cobran. Porque Dios perdona, pero las consecuencias nos alcanzan. Se hace el pecado aquí y aquí te lo cobran. Yo he visto gente que pecó aquí y aquí los mataron. Por las consecuencias del pecado. Cortamientos. Permisiones de parte de Dios para que no caigan más profundo. Ya se puso seria la cosa. Pero mire qué lindo lo que el Señor dice. Yo personalmente, Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, yo he rogado por ti. Pero la oración era específica. Lo que el intercesor estaba buscando, el Cristo de la gloria estaba buscando es para que tu fe no falte. Ahora yo quiero profundizar en esas palabritas.
Fíjese que cuando dice yo he rogado, es una palabra que significa yo he suplicado. ¿Usted se imagina a Jesús suplicando para que la fe de Pedro no fallara? La fe de Jesús, o la oración de Jesús, la súplica de Jesús, para que usted y yo no fallemos. Pero todavía me impresiona más que esa palabra viene de una raíz que significa atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Porque esa manera de interceder, esa manera de pedir, esa manera de suplicar, dice, es suplicar como obligado. Le voy a tratar de explicar esto. Lo que trata de decir el original es que Jesús, cuando suplica por Pedro, él está obligado, está como en una cárcel. Quiero que me entienda bien, está como circunscrito a hacer exclusivamente eso, suplicar por Pedro. Está obligado por algo más fuerte que él para hacerlo. Claro, ¿quién es más fuerte que Jesús? Es como aquella madre que intercede por un hijo. ¿Usted ha visto interceder una madre por un hijo que está a punto de morir? Esa madre ni come, ni duerme, ni sale tal vez de su cuarto porque está intercediendo. Está encajonada, está obligada, sabe que si no hace eso es su último recurso. Esa es la clase de intercesión. Yo he rogado para que tu fe no falte. Ahora, esa falta de fe, hermano amado, habla. Al Señor lo que le interesaba era que Pedro, su fe se mantuviera. La idea del original, hermano amado, es que la fe de Pedro se podía terminar. Por eso es que nosotros le hablamos de Pedro como un ejemplo de un apóstata reversible. ¿Ha oído usted ese término? Pedro fue un apóstata reversible, porque cuando lo zarandearon, no pasó la prueba. Y tenía intercesor. Y mire de qué manera intercedía. Pero Pedro no pasó la prueba. Y negó al Señor. ¿Sabe por qué? Porque confiaba mucho en sí mismo. En esa zaranda mataron a Pedro. Mataron esa parte de él. Esa autosuficiencia de Pedro se murió en la zaranda. Esa seguridad de confiar en sus habilidades. Hermano amado, muchos de nosotros los cristianos confiamos demasiado en nuestra experiencia, confiamos demasiado en nuestro apellido, confiamos demasiado en nuestro estatus, confiamos demasiado en lo que somos, confiamos demasiado en nosotros mismos. Tenemos un ego del tamaño del mundo. Eso fue lo que le mataron a Pedro en la zaranda. ¿Por qué? Porque note lo que el Señor le dice. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, es decir, no se muera. Y tú, una vez que hayas regresado, me gusta una versión que dice, una vez que te hayas convertido. Vamos dentro un ratito a eso. ¿A qué hora empecé? Hace como 5 minutos, siento yo. Muy bien. Debí unos minutos más. Dice, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Mire lo que le dice el Pedro que no se había muerto. Le vamos a llamar Pedro antes de la zaranda. Pedro en el verso 33 dice, y Pedro le dijo, Señor. Por eso le digo, ese hombre hablaba y no pensaba. Estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel
como a la muerte, como no, chon. Alardes de fe. Yo voy contigo a la cárcel, Señor. Aunque todos estos bandidos te dejen, yo no te dejo. ¿Quién habló aquí? La autosuficiencia de Pedro. Hermano amado, yo creo que Pedro se sentía el tatashkan. Léalo bajo esa lupa en los evangelios, usted se va a dar cuenta que de plano era el que más peleaba. Cuando se peleaban los puestos, Pedro el que más alegaba. Pero fíjese usted que yo cuando veo a los hermanos alegadores, me consuelo en el discipulado de Jesús. Todos eran alegadores ahí usted. ¿Se acuerda que cuando el Señor empezó a trabajar a Pedro, Juan iba detrás de ellos? Así dice la Escritura, ¿no? Sí. ¿O era al revés? ¿Quién seguía a quién? El último capítulo de Juan, ustedes que son leídos. ¿Quién era? ¿Juan era el que iba atrás o era Pedro? Ustedes me ven como que me estoy inventando las cosas, ¿verdad? Vamos al último capítulo de Juan 21. ¿A quién estaba trabajando el Señor? ¿Ya resucitado? ¿Y quién lo seguía? Leamos. Desde el verso 20. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Era Juan el que seguía, ¿verdad? Y entonces dice, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ese era Juan, ¿verdad? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, ¿y este qué? Se da cuenta que Pedro, aún trabajado por el Señor, todavía era feo. Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Eso dice el original, en nuestro idioma castellano. ¿A ti qué te importa? Hermano amado, discúlpeme, ¿usted aguantaría el discipulado de Cristo? ¿Lo aguantaría? Un discipulador que le dice, apártate de mí de Satanás. A otro le dice, ¿y a ti qué te importa? ¿Aguantaría usted el discipulado de Jesús? Se da cuenta que nosotros somos cristianos muy almáticos. Por todo nos sentimos. Nosotros tenemos una almota grandotota y un espiritito chiquitito. ¿Ya se puso a pensar usted que en el espíritu no hay sentimientos? El espíritu no se mueve por sentimientos, por sentires, por deseos. El espíritu se mueve bajo dirección de Dios o del otro. O estás conectado a Dios o tu espíritu está conectado al otro. Los que hemos nacido de nuevo, gracias a Dios, estamos conectados a Dios. ¿Y a ti qué te importa? O sea, los tratos de Dios son exclusivos. Ahora, note usted que entonces, volviendo al capítulo 22 de Lucas, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Jesús le dijo, yo quiero que usted trate de notar la autosuficiencia y seguridad de Pedro, externa, expresando esas palabras. ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo vio por dentro. Eso fue lo que él hizo. Y le vio la traición en el corazón. Le vio la negación, la apostasía en el corazón, que amaba más su vida que a Jesús. ¿Me escuchó bien? Amaba más su vida física que a Jesús. Y en ese sentido yo le puedo asegurar que todos los que estamos aquí amamos más nuestra vida física que a Jesús. Todavía no hemos llegado a perder el miedo a la muerte.
Todavía no hemos llegado a un nivel en el cual el Señor nos ponga un cuerpo de exaltación, donde como Esteban podamos hasta tener cara de ángel cuando nos están tirando piedras. Hoy nos tiran una piedra y tiramos dos. ¿O no? No, todos los que asisten a Iglesia de Cristo Betel ya están preparados para todo esto. Gloria a Dios. Mire, dice, el Señor le dijo, te digo, Pedro. ¿Por qué cambiaría de nombre? Ya no le dijo Simón, ¿verdad? Ahora le dijo Pedro. Piedra pequeña. Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. La zaranda iba en manos de una criada del sacerdote. ¿En manos de quién irá tu zaranda? ¿En manos de quién estará nuestra zaranda? Yo solo espero que no esté en mis manos tu zaranda, porque ese trabajo es mero difícil, ¿verdad? Aló. Pero en manos de una criada, porque fue la criada la que lo reconoció. Una cosa interesante de Pedro es que hablaba como Galileo, ¿verdad? Haber tenido acento. Hablaba como Jesús. Los 3 años y medio sí le habían hecho bien. Eso quiere decir que andar con Jesús no es garantía que nosotros estemos totalmente arreglados. Pedro tenía buenas cosas porque lo identificaron como uno de ellos. ¿Le gustaría a usted que lo identificaran en su trabajo como un cristiano sin que usted les diga que es cristiano? ¿Será que tus vecinos te identifican a ti como cristiano? ¿Sí? ¿Tus compañeros de estudio? Jovencitos, ¿los identifican como cristianos a ustedes? ¿O cuando te ven en los lugares que frecuenta el mundo, a la voz qué chilero, así sí soy evangélicos, porque vos sí sos liberal? ¿Cómo te identifican a ti? ¿Como hijo de Dios? Lo identificaron como uno de ellos, pero él sabía que estando en el lugar donde Cristo estaba, los sacerdotes lo podían prender y también matar. La fe de la zaranda de Pedro no era suficiente. ¿Nota usted que no fue suficiente? Hermano amado, de una vez por todas, bajémonos de la moto y entendamos que estamos, en qué nivel estamos, porque las zarandas vienen. Yo le tengo que decir en esta mañana, usted por favor analícelo, medítelo, y si usted cree que lo que yo estoy diciendo no viene de Dios, no lo tome. Pero la iglesia del final, la iglesia del último tiempo, ya la están zarandeando y la seguirán zarandeando para ver si su fe se mantiene firme. ¿Cuál es el propósito final de la zaranda? Yo termino. El propósito final de la zaranda está en el verso 32. Y tú, una vez que te hayas regresado, una vez, eso es grueso, que te hayas convertido. Cada vez que en el libro de los Hechos aparece la palabra arrepentíos y convertíos, es la misma palabra que aparece ahí. Y esa palabra lo que significa es que yo voy caminando hacia aquel lado y giro completamente mi caminar hacia otro lado. Pedro necesitó la zaranda.
para dejar de caminar hacia donde iba. Y eso que caminaba con Jesús. Y eso que discipulaba. O era discipulado, mejor dicho. Y una vez regresado, convertido, una vez vuelto, le dan una función. Fortalece, confirma a tus hermanos. Hermanos amados, aquí hay gente que ya pasó zarandas, pero que se quedó sentado. ¿Y sabe cuál es su trabajo? Que la experiencia de esa zaranda le ayude a usted a confirmar a otros, a sostener a otros. Porque esa fue la tarea que le dejaron a Pedro. Todas las experiencias, por difíciles que sean y que hayan sido en tu vida, hermano amado, tienen como propósito que tú y yo fortalezcamos a otros. Vení un ratito, José. Venite para acá porque si no, no te van a ver. Aquí, mira. Aquí quédate. ¿Qué le ven? ¿Qué le ven? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Él me sanó y yo ya puedo caminar bien. ¿Fue zaranda? Sí. ¿Cuántos meses? Ya va casi un año. Un año. No es fácil. Pero ahora tú puedes afirmar a otros jóvenes que tal vez están enfermos o que tienen problemas. Porque las zarandas de Dios, gracias mija, las zarandas de Dios no son para que te quedes tú con la experiencia. Es cierto, Pedro necesitó que el Espíritu Santo lo llenara para ya no hacer. Es que mire, yo le voy a decir una cosa. Pedro, le rompieron la seguridad personal. Sus estructuras se las botaron. El Pedro que decía que con su espadita iba a defender al Señor. Sí. Por eso tuvo que venir la llenura del Espíritu Santo, para que ya no dependiera de Él. Porque hermanos amados, en Cristo y solo en Él haremos proezas. Solo en Él haremos proezas. Muchos de nosotros quizá nos ha costado entender por qué las zarandas de Elín. ¿Cuántos están conmigo que a la muerte del doctor vino zaranda? ¿Están de acuerdo? Buena zaranda. Para algunos no ha terminado. Ojo. Mi esposa le decía a un pastor, yo nunca había reparado en eso, y le decía, nosotros somos personas que ya vivimos una división, y no una, un montón. ¿Y saben qué, hermanos amados? Aquí estamos, firmes en la fe hacia el Señor. Usted siéntase gozoso y gozosa porque muchos se fueron al mundo y por ellos hay que interceder. Muchos andan por todos lados, desparramados, sin identidad, sin sentirse cómodos. Entonces ella le decía a este pastor, nosotros ya llevamos ventaja, porque pasamos las batallas, las sobrevivimos y aquí estamos. Pero esa zaranda que le sirva a usted para sostener, para afirmar a alguien que pueda estar en la misma condición en la que usted estuvo hace algunos años. Póngase de pie. Ninguno de nosotros quizá
sabe en qué nivel está su fe para experiencias tan difíciles que puedan venir. En el mundo estamos viendo señales que cada vez son más difíciles de poder observar. El derrame del petróleo en el Golfo de México, todavía no sabemos las consecuencias. Apocalipsis dice que uno de los juicios iba a ser que los mares se moriría la tercera parte de los habitantes del mar. Si ese derrame continúa, pudiera ser que fuera un gran preludio de los juicios que se avecinan. Las economías europeas están desplomándose. Todavía no sabemos las repercusiones. Son tiempos delicados, porque la zaranda puede venir de muchas formas, hermano. ¿No es cierto que la apertura económica es una zaranda? Por la apertura económica se hacen muchas cosas, hasta se roban. Por las aperturas económicas hasta se estafan. Se hacen malos negocios. Las enfermedades. Qué triste es tener el dinero para pagar al mejor médico y saber que solo podemos depender de Dios. No es el dinero, es Dios operando. ¿Cuántas veces un joven promisorio puede encontrarse con la muerte prematuramente? Bajo situaciones que nosotros no entendemos y que constituyen una terrible zaranda. Pero cada uno de nosotros tenemos que saber, hermanos amados, que hay uno que está intercediendo y que no se va a cansar de interceder para que nuestra fe no falte, no se muera. Pedro creía que podía estar listo para morir por Jesús. Tal vez nosotros lo creemos. Y Pedro en su humanidad no pasó prueba. Probablemente nosotros tampoco la pasaríamos. Por eso no será una buena mañana, hermano amado, para venir aquí cerca del altar a clamar delante del único que nos puede sostener en tiempos de dificultad y decirle con toda honestidad: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿No será una buena oportunidad para dejar el ego? Para dejar todo aquello que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Todo aquello en lo que hemos confiado hasta el día de hoy, hermano amado, se puede terminar. El dinero en los bancos se puede esfumar de la noche a la mañana. Los trabajos se pueden terminar. Pueden haber situaciones generalizadas o puntualizadas. ¿Por qué no venimos? Yo te voy a pedir algo. ¿Por qué no vienen todos aquí al altar? Salgan de sus sillas. Vénganse. A los altares no pasan solo los que tienen alguna situación oculta.
A los altares debemos de pasar los que nos sentimos necesitados. ¿Sabe qué? Todos lo estamos. Si hay zaranda en tu vida, hermano amado, hoy más que nunca debes de saber y debes de sostenerte por el hecho de que el mejor intercesor está rogando por ti delante del Padre para que tu fe no falte en esta zaranda en la que estás. Y si no estás en una, por favor, fortalécete. Fortalécete. Para que cuando venga tú puedas, al salir de ella, darle la gloria a Dios que te sostuvo, que te mantuvo firme. Si no has logrado triunfar en esa zaranda, y como Pedro le has negado en tus actos, en tus hechos, en tus decisiones, recuerda el grande amor de Dios sobre tu vida siempre trae restauración. Una de las cosas que el Cristo resucitado hizo y que para él eran sumamente importantes fue ir a trabajar la vida de Pedro. Y tú sabes que restauró a Pedro. Y por eso el Señor le dijo: ¿me amas con el amor con el que uno da la vida por sus amigos o por sus enemigos? El amor incondicional mío. Y Pedro sabía que no había llegado a ese nivel, lo entendió. Por eso solo le pudo responder: te amo con el amor humano. Cuando nosotros entendemos quiénes somos y dónde estamos en Dios, Él nos delega responsabilidad, como lo hizo con Pedro. Apacienta mis corderos, Pedro. Apacienta mis ovejas, Pedro. Porque Dios no va a hacer su obra con personas que creen que por sus habilidades van a poder actuar en la obra de Dios. Señor, yo quiero presentar este grupo de tus hijos. Todos y cada uno de ellos, Señor, con sus debilidades, con sus fortalezas. Yo te suplico, Señor, tú que conoces todas las cosas, que ministres a cada uno por nombre, conforme a su necesidad, conforme a la experiencia que están viviendo. Delante de ti, cada uno de ellos, Señor, está desnudo. Tú conoces, Señor, la verdad de ellos en lo íntimo. Yo te suplico en esta hora que seas propicio a la necesidad de cada uno. Fortalece, Señor. Trae nuevas fuerzas para el que se siente desfallecido. Para el que siente, Señor, que ya no aguanta, Señor, en esta hora ministra profundamente su espíritu y levántala, Señor. Padre, trae el consuelo necesario. Padre, trae la palabra que cada uno de ellos necesita para que se puedan ir de este lugar fortalecidos, Señor, con nueva visión, con nuevas fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Que los que se sienten aprisionados, Padre, hoy se puedan romper las cadenas y se puedan ir libres de pensamientos negativos, de temores, Señor, de frustraciones, Padre. Opera en cada uno de ellos en el nombre de
de Jesús, haz una operación profunda, una operación espiritual, Padre, que ya no podamos ser los mismos, que tu palabra, Señor, se meta dentro de nosotros, esa palabra puntual que tú tienes para nosotros en esta hora. Haz ese milagro interno en cada uno de nosotros, Señor. Que nos podamos ir con la fe de la próxima Sananda. Que nos podamos ir con el nivel de fe que nos permite estar firmes en la próxima Sananda, Señor. Haz esa operación por amor de tu nombre en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos. Te lo suplicamos, Señor. Amado hermano, vamos a quedarnos sin música en este momento, por favor. Reciba por unos minutos, unos segundos quizá, la administración de Dios. Cada uno la recibe de acuerdo a su necesidad. Necesitas fe, recíbela. Necesitas provisión. Cree que Él es galardonador de los que le buscan. Necesitas respuestas, recíbelas. Óyelas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Giovanni, recibe las respuestas. En el nombre de Jesús. Ura karabashira kandarabakaramasura. Ura karabashiri kira kandarabashira kandarabasha. Deje que el Espíritu le ministre, hermano. Deje que Él quite la frustración, la inseguridad, el temor. Deje que su alma reciba el reposo que solo viene de arriba. Mamás, reciban reposo por sus hijos. Padres, reciban fortaleza. Han peleado la buena batalla. Sigan firmes. En el nombre de Jesús. Jóvenes, reciban ministración. Reciban fortaleza. Reciban fe. En el nombre de Jesús. 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 Hermano amado, arrebate bendición hoy. No se vaya sin arrebatar bendición. Sea como esa mujer que se arrastraba en medio de las piernas de tanta persona que no le permitía llegar a Jesús, y con la fe se extendió cuán largo pudo y tomó el manto, y virtud salió de él. Que la virtud de él opere el milagro que tú necesitas. La operación espiritual que tú necesitas. Que las cadenas se rompan hoy. No importa cuáles sean esas cadenas, hoy se rompan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Opera, Señor. Haz tú la obra, Espíritu Santo. Haz la obra, Señor. En el nombre de Jesús. 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 Hermano, empiece a hablar sus lenguas. Empiece a hablar sus lenguas. Con libertad, empiece a hablar sus lenguas. En el nombre de Jesús, empiece a hablar sus lenguas.
En el nombre de Jesús. Y Karabasaha Namashira. Y Karabasoha Namayara. Y Kandara Bastore Kendo Robasaya. Indo Roba Kairabashira Rabasa. Hable sus lenguas. Hable sus lenguas. Hable sus lenguas. Dice que ríos de agua viva. Necesitamos los ríos de agua viva. Necesitamos los ríos de agua viva que van a saltar de nuestro interior. Van a limpiar la inmundicia. Van a limpiar la suciedad. Van a limpiar lo que no le agrada al Señor. Agua corriente que va a limpiar y va a sacar los pensamientos que te detienen, los pensamientos que te atacan, los pensamientos, temores que vienen sobre tu vida. Esas puertas que habían estado cerradas se van a abrir. Ríos, 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 ríos de agua viva van a fluir de vuestro interior. Irakarabashira. Irakana masore keiroro basaha. Irakaira namasoha. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pensamientos de derrota se van fuera. Pensamientos, hermano, que te acorralan. Que sobre ellos vengan las promesas de Dios, venga la palabra de Dios que te es recordada por el Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si hay enfermedad en el cuerpo, recibe sanidad en el cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Él es el que hace la obra, Él es el que tiene el poder, Él es el que actúa sobre tu cuerpo. Si actúa y puede actuar y puede obrar los milagros internos, ¿cómo no va a obrar los milagros externos? Por eso cree, hermano. Necesitas nuevos pulmones, recíbelos por la fe. Necesitas nuevo corazón, recíbelo por la fe. Yo no sé qué es lo que tú necesitas en tu cuerpo físico, pero recíbelo por la fe ahora, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús, 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 esas arterias sean limpias de colesterol malo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Él es poderoso para limpiar esas arterias, para limpiar esas venas, en el nombre de Jesús. Él conoce tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo no le fue oculto, dice el Salmo. Por eso Él puede, por medio del poder del Espíritu Santo, operar, actuar en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace su palabra. La envía y no regresa vacía. Recibe, hermano. No te vayas sin nada. Llévatelo todo. No seas escaso. No seas escasa. Extiende, hermano, las estacas de tu tienda. Las tuyas. No seas escaso. Deja que el Señor te abunde, te llene de su espíritu, de su presencia, para que hasta tu rostro cambie, hasta tu mirada cambie, hasta tu manera de hablar cambie, hasta tus pensamientos cambien, tus decisiones cambien. Ura saharabashika rabasore kendo, ira karabashira kando roba sahanama shire, ira sohanaya kendo roba saha, ira vaya. Hermano, pelea la batalla. Yo te tengo que meter nuevamente a pelear la batalla. Eres un soldado, has sido ungido, te han dado armas. Pelea la batalla.